La Operación Furia Épica fue una dura llamada de atención para el régimen iraní, que creía tener resuelta su defensa ante ataques. Pero quien observa desde lejos es el presidente ruso Vladimir Putin, y está aterrorizado. Putin jamás imaginó que esto sucedería, y ahora el miedo lo consume, porque se ha visto forzado a hacerse una pregunta incómoda. Si Estados Unidos hizo esto a Irán, ¿podría Rusia ser la siguiente? En un video del 5 de marzo, el Kyiv Post dijo que esta es la pregunta que está resonando en el Kremlin en este momento, mientras Rusia asimila ver cómo Estados Unidos logra en Irán algo que Putin nunca creyó posible. El ex líder supremo Ali Khamenei está muerto, junto con decenas de sus subordinados. Eso debería haber sido imposible. Los búnkeres subterráneos de Khamenei debían protegerlo, pero murió el primer día de la Operación Furia Épica. Putin seguramente lo notó porque demuestra que no es intocable, como veremos en unos minutos. Además, Putin también está devastado por la pérdida de Khamenei por otra razón. Otro de sus aliados ha caído. El grupo cada vez más pequeño no basta para que Rusia siga siendo un actor geopolítico global. Rusia observa cómo Estados Unidos desmantela un régimen clave para ella, tanto en la guerra de Ucrania como en la proyección de poder de Putin en Medio Oriente. Y en este momento, estamos viendo cómo la retórica que está saliendo de Rusia se vuelve cada vez más desesperada. El mejor ejemplo es Olga Skabáyeva, quien según el Kyiv Post es una figura habitual en la televisión rusa, lo que la hace prácticamente otra vocera del Kremlin. Según Skabáyeva, las acciones de Estados Unidos en Irán son una violación de toda moral humana. ¡Qué descaro viniendo de Rusia! Un país que lanzó una invasión ilegal contra su vecino sin otra razón más que porque Putin quería más territorio, ahora intenta señalar con el dedo acusador a Estados Unidos. A Putin no le importa la moralidad. Lo que le importa es cómo Rusia está siendo gravemente afectada en este momento, y cómo lo que está pasando en Irán podría ser un presagio de lo que le espera a Rusia. Rusia respalda su retórica con acciones. El 11 de marzo, The Washington Post reportó que el Kremlin afirma que ya no confía en Estados Unidos para negociar la guerra en Ucrania. El analista de política exterior ruso Fyodor Lukyanov resume el ánimo colectivo ruso cuando plantea la pregunta: ¿cómo se pueden llevar a cabo negociaciones siquiera en una situación así, si sabes que en cualquier momento la otra parte puede pasar a un ataque personal directo contra ti? Es una buena pregunta. Tal vez todo era parte del plan de Estados Unidos. Ya vemos un patrón en cómo la administración de Donald Trump trata a sus enemigos. Ese patrón surgió a inicios de 2026 con la destitución de Nicolás Maduro. Estados Unidos intentó negociar, pero luego entró abruptamente y sacó a Maduro de Venezuela. Estados Unidos intentó negociar un acuerdo nuclear con Irán, pero finalmente atacó y eliminó a Khamenei. Estados Unidos podría estar usando las negociaciones solo para ganar tiempo y prepararse. Estados Unidos ataca cuando está listo, como en Venezuela e Irán. Putin quizá vea paralelos, aunque en un plazo mucho mayor. Son esos paralelos los que generan el miedo, junto con el daño que la guerra con Irán le está causando a Rusia en este momento. Más adelante vamos a cubrir la segunda de esas pérdidas, así que quédate con nosotros hasta entonces. Sobre el miedo, hay muchas razones por las que el golpe de realidad que Putin recibió al ver las acciones de Estados Unidos en Irán lo habrá sacudido. Para empezar, Estados Unidos demostró que puede eliminar toda una estructura de liderazgo en cuestión de días, y ni siquiera importa qué tanto intenten esconderse esos líderes. Khamenei está muerto. El 6 de marzo, Sky News reportó que Israel afirmó haber eliminado a 40 altos comandantes militares iraníes en los primeros ataques aéreos. Entre ellos estaban el ministro de Defensa de Irán, el jefe del Estado Mayor y el líder del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mayor General Mohammad Baghbor. Como señala el bloguero militar estonio Arta Rai, Estados Unidos e Israel incluso eliminaron al ayatolá temporal, quien fue puesto para reemplazar a Ali Khamenei. Eso ocurrió en menos de un día tras el nombramiento. Es el puesto más peligroso del mundo, dice Rai, y añade: van a cazar como a conejos a quien Irán ponga en el lugar de Khamenei. Estados Unidos parece contenerse respecto a Mujtaba Khomeini, quizá esperando ver su postura. Pero ya quedó más que claro que Estados Unidos e Israel saben dónde están los líderes de Irán y tienen la capacidad de atacarlos. Eso es lo que tiene a Putin tan asustado. No le importan los jefes militares y políticos que Estados Unidos e Israel han eliminado. Lo que le importa es que Ali Khamenei y su reemplazo fueron eliminados, aparentemente a su antojo, por Estados Unidos. Esto muestra a Putin que Estados Unidos cuenta con la inteligencia y capacidad para atacar líderes que intentan ocultarse. No es buena noticia para un presidente ruso con un refugio secreto bajo su palacio en Gelendzhik. Incluso se publicaron los diagramas de los búnkers de ese palacio, informó The Telegraph en mayo de 2023. Así, a Putin le quitan un escondite. Aunque no importaría si Estados Unidos logra en Rusia lo mismo que en Irán.
Putin no tendría dónde esconderse. El presidente de Rusia lo sabe. Así que lo que Estados Unidos e Israel les hicieron a los líderes de Irán puso a Putin en una posición en la que siempre estará mirando por encima del hombro, esperando el siguiente golpe cuando trate con Estados Unidos. El temor de Putin aumenta porque lo ocurrido en Irán evidenció la debilidad militar rusa. Te recuerdo que Rusia firmó un pacto de asociación estratégica con Irán y Venezuela, según RAI, similar al artículo 5 de la OTAN, lo que debió llevar a Rusia a ayudar directamente a Irán ante un ataque a su soberanía. Esa ayuda no ha llegado. Podemos debatir la naturaleza real del pacto, pues aunque se le llama documento de cooperación tras la firma de una asociación estratégica, su esencia aún es relevante. Dejó a Irán como un aliado que Putin querría proteger. Pero Rusia no ha hecho nada para ayudar al ejército. En cambio, se ha limitado a proporcionar algo de inteligencia y a quejarse hipócritamente de lo que está haciendo Estados Unidos. Esto no es estratégico para Putin, sino una necesidad, ya que sabe que Rusia no tiene el poder de fuego para involucrarse en la crisis. Eso es más cierto ahora que la guerra en Ucrania ha debilitado mucho al ejército ruso. Putin debe preguntarse qué piensan los pocos aliados que le quedan a Rusia, al ver su fracaso total para ayudar al régimen tambaleante de Irán. Han visto cómo cayeron Maduro y Jamenei, junto con Bashar al-Assad de Siria no hace mucho, con apenas una protesta de Putin. Como lo dice Wes O'Donnell, lo que está pasando en Irán ha confirmado el enfoque de Putin hacia sus aliados, que las ofertas de Rusia de protección, armas y la promesa de mantener a los enemigos a raya han fracasado por completo. Fuera de China, que desde luego no depende de Rusia para ningún tipo de protección, Siria, Venezuela e Irán están entre los pesos pesados de verdad cuando se trata de los aliados de Rusia. Putin no hizo nada por ninguno de ellos, así que los países más pequeños que quizá pensaban que podían contar con Rusia para recibir ayuda en su momento de necesidad, ahora tal vez se la estén pensando dos veces antes de permitir que Putin extienda su influencia cuando no reciben nada a cambio. La red de aliados de Putin disminuye, lo que asusta tanto como que Estados Unidos pueda atacarlo en cualquier momento. Además está lo que Putin ha observado en Irán. Hasta el 11 de marzo, Estados Unidos afirma que ha atacado 5.500 objetivos en Irán. Ojo, esto no significa que haya lanzado 5.500 misiles y bombas. Ese número será mayor, ya que muchos de los 5.500 objetivos fueron atacados varias veces. La Marina, Fuerza Aérea y liderazgo de Irán han quedado incapacitados. Israel dice que ya para el 5 de marzo, el 80% de la defensa aérea iraní ya había desaparecido. Esto preocupará a Putin, porque las defensas aéreas iraníes incluían sistemas rusos como el S-400, no pudieron responder al asalto aéreo de Estados Unidos, lo que sugiere cómo funcionarían esas defensas si Estados Unidos atacara a Rusia. Esto significa que Putin observa cómo Estados Unidos eliminó a un líder que no debería haber podido alcanzar. Despojó a Rusia de un aliado clave y demostró su total superioridad en el frente aéreo, ambas cosas contra Irán. Y una Rusia que deja sus aviones fuera de Ucrania porque no soportan la presión. Putin tiene miedo porque ve el plano de su propia caída en Irán. Si Estados Unidos alguna vez decide que ya es hora de dejar de hablar y empezar a tomar medidas contra Rusia. Aquí viene lo peor para Putin. Esto solo anticipa su posible futuro. Lo que Estados Unidos está haciendo en Irán está perjudicando gravemente a Rusia en este momento, y no hay nada que Putin pueda hacer para detenerlo. Y esto es exactamente el tipo de cosas que cubrimos en The Military Show. Si aún no te has suscrito, este es el momento ideal si te interesa ver cómo funciona el poder global. Putin tiene ahora mucho menos poder que en cualquier otro momento de sus 25 años en la política rusa. Lo hemos visto en la pérdida de aliados, lo cual Chatham House explica que ya está al borde de tener consecuencias de gran alcance para Rusia. Si Irán se ve consumido por la guerra y si su capacidad para actuar como un equilibrador regional disminuye, Rusia enfrenta una erosión secuencial de su profundidad estratégica. La arquitectura geopolítica podría cambiar de un equilibrio multipolar, donde Moscú enfrenta a sus rivales entre sí, a un entorno más fragmentado, donde Rusia solo reacciona en vez de actuar de forma proactiva, según el Centro de Análisis. En otras palabras, Putin verá cómo cualquier influencia que alguna vez ejerció en Medio Oriente y la región del Golfo desaparece por completo. Ya está pasando, ya que la única esperanza que tiene Putin en Irán es que Estados Unidos decida no llegar tan lejos como para deshacerse de cualquier apariencia del régimen del país. Eso es ser reactivo en vez de proactivo, así de claro. Todo lo que Putin puede hacer ahora es depender de que otro país haga lo que él espera que haga. Rusia no tiene influencia aquí, a pesar de toda la inversión y las supuestas alianzas que creó con Irán. Hablando de alianzas, Paul Warburg,
destaca cómo la guerra en Irán también está teniendo un efecto secundario inesperado en la única estrategia que a Putin le está funcionando en Ucrania: lanzar enjambres masivos de drones Shahed contra las ciudades y la infraestructura de Ucrania. Sabemos que Rusia ha estado recibiendo drones Shahed de Irán desde el inicio de la guerra en Ucrania, y que desde entonces ha establecido instalaciones para fabricar en su mayoría esos drones sin la participación de Irán. Decimos en su mayoría porque hay algo del acuerdo que muchos no saben, pero que Warburg revela. Hay motivos para pensar que partes clave de estos drones siguen viniendo de Irán, dice Warburg, y eso implica que si Irán sale del juego, también lo harán los drones Shahed rusos. Aunque produzcan el 90% por su cuenta, si les falta el 10% de componentes clave, los drones que fabriquen serán inútiles. Rusia no puede permitirse que sus Shahed se vuelvan inútiles, ya que toda la estrategia de Putin depende de ellos ahora. Eso se ve en las cifras. Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Rusia ha lanzado 57.000 drones Shahed o de tipo Shahed contra Ucrania desde que Putin lanzó su invasión. Desde mediados de 2025, los ataques con Shahed han aumentado. Tan solo en enero, se reporta que Rusia lanzó 4.400 drones de tipo Shahed contra Ucrania, lo que en promedio da alrededor de 140 al día. A veces, los enjambres que Rusia desata contienen hasta 700 drones, y el objetivo de Vladimir Putin suele ser causar daño donde pueda, pero también usar estos enjambres masivos para confundir lo suficiente las defensas aéreas de Ucrania, de modo que los misiles mucho más destructivos de Rusia puedan abrirse paso. Súmale el desperdicio de recursos, porque Ucrania debe gastar misiles e interceptar drones para frenar a los Shahed que Putin usa para desgastar al país. Todo eso podría desaparecer ahora que el régimen iraní se ha derrumbado, y si Estados Unidos se sale con la suya y el presidente Donald Trump logra instalar a un líder con el que esté contento, puede que los Shahed ya nunca vuelvan. Rusia lo siente ahora, ya que Irán debe centrarse en producir sus drones Shahed para enfrentar la operación Furia épica. Las reservas rusas de Shahed se agotarán, y Rusia necesitará más componentes que solo Irán puede proporcionarle. Como señala Warburg, esto podría eventualmente significar que los enjambres masivos de drones que Rusia está usando ahorita, tengan que reducirse, lo cual alivia la presión sobre las defensas aéreas de Ucrania y evita que Rusia cause daños que le permitan avanzar en tierra. Lo que tenemos aquí es que la única estrategia militar verdaderamente efectiva de Rusia está siendo socavada. Rusia intenta aferrarse a aspectos positivos, como veremos al final del video, pero hay otro tema geopolítico que Putin siente que pierde control. Mientras la pérdida de Irán deja al descubierto el debilitado estado de la industria rusa de producción de armamento, Ucrania se está posicionando como un líder mundial en el frente de los drones, al grado de que la guerra en Irán se ha convertido en una oportunidad para que Zelensky profundice los lazos de Ucrania con Estados Unidos. Aquí se están volteando las cosas. Rusia ya estaba lidiando con el hecho de que su participación en el mercado global de exportación de armas se había desplomado a 6.8% para 2025 en comparación con el 21% que tenía entre 2016 y 2020. La guerra en Irán está ayudando a Ucrania a mostrarse como mejor opción para Estados Unidos y países que antes compraban a Rusia, quienes vieron fallar totalmente las armas rusas ante el poder de Estados Unidos. ¿Por qué sucede esto? El 6 de marzo, Político informó que Zelensky hizo la inteligente jugada de ofrecer a Estados Unidos y países del Golfo atacados por Irán un servicio de asesoría. Estados Unidos negocia con Ucrania para usar su tecnología de drones, lo que le permitiría dejar de usar misiles costosos contra los Shahed de Irán y optar por métodos más económicos desarrollados por Ucrania tras 4 años de conflicto con Rusia. Según la BBC, ya se enviaron equipos de expertos en drones de Ucrania a Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Ucrania afirma que 11 países, entre ellos Estados Unidos, le han solicitado ayuda en este tema, lo que le dolerá mucho a Putin. Se suponía que Rusia era el país en el que otras naciones confiaban para conseguir armas. Ahora es Ucrania, y las estrategias de drones que Ucrania está entregando han sido probadas por el mismo país que las está entregando. Si hablamos de influencia en Medio Oriente, Putin ha sufrido el doble golpe de perder su influencia mientras la de Ucrania crece. Y si Estados Unidos y Ucrania ahora están construyendo lazos más fuertes, puede que empecemos a ver un poco más de quid pro quo en juego. Ucrania le proporciona drones y su experiencia a Estados Unidos, y tal vez Estados Unidos empiece a proporcionar más de lo que Ucrania necesita, como misiles de defensa aérea directamente a cambio, en lugar de que Ucrania tenga que pasar por 1000 trabas para conseguirlos. O que Estados Unidos le dé permiso a Ucrania de usar los misiles ATACMS en más ataques contra Rusia de los que hace actualmente. Hay maniobra política, y Putin debe aceptar que nada de esto está bajo su control, como muchas cosas que provocó la Operación Furia épica. Aún así,
Rusia intenta enfocarse en lo positivo. Según Warburg, algunos dicen que Estados Unidos agota sus reservas en Irán, lo que sería menos amenaza para Rusia. Fortune indica que algunos en Estados Unidos señalan que la administración Trump usa la baja de reservas de armas como pretexto para no enviarlas a Ucrania. Es un punto válido, pero ignora que estas armas han sido más efectivas en 2 semanas en Irán que casi todo lo que Rusia logró en 4 años en Ucrania. Las reservas pueden convertirse en un problema, sí, pero tampoco es como si Rusia tuviera armas infinitas después de haber agotado tanto de lo que tenía en Ucrania. También está el tema del dinero, ya que Irán ha presionado cerrando el estrecho de Hormuz. Los precios del petróleo han subido en consecuencia, lo cual son buenas noticias para Putin y su flota fantasma, que vende el petróleo sancionado de Rusia. Pero eso no es tan beneficioso para Rusia como espera Putin. Como señala Warburg, lo que estamos viendo aquí es a corto plazo, y no es como si el estrecho de Hormuz fuera a estar cerrado para siempre. Si Irán se debilita más, perderá control sobre el estrecho. Eso, combinado con que los seguros se estabilicen y se ofrezca protección a los buques comerciales, como Francia ha dicho que brindará mediante una nueva misión defensiva que está preparando con sus aliados, significa que cualquier beneficio económico que experimente Rusia será de corta duración. Putin se está aferrando a un clavo ardiendo si cree que estos 2 aspectos positivos condicionados superan todos los aspectos negativos que conlleva lo que Estados Unidos está haciendo en Irán. La producción de los Shahid va a flaquear con el régimen de Irán debilitado. Rusia perdió su influencia geopolítica, ya que sus armas y el Kremlin no lograron proteger a Irán. Putin ya vio a Estados Unidos e Israel eliminar a 2 líderes iraníes. El abrumador poder aéreo, la vasta red de inteligencia y los avanzados misiles antibúnker de Estados Unidos podrían hacerle lo mismo. Mientras tanto, Ucrania está ganando influencia y fortaleciendo lazos, lo que debilita aún más a Putin. Un misil antibúnker quizá no impacte un palacio de Putin, pero él sabe que es el siguiente. Puede morir o no. Sin duda enfrenta un futuro donde su voz geopolítica está más cerca que nunca de ser silenciada. Esto se anticipó en enero, cuando hubo protestas en Irán y Estados Unidos amenazó al régimen del país. Dijimos en ese entonces que esto terminaría siendo muy malo para Putin y puedes ver por qué lo pensamos si checas nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para ver más análisis sobre cómo la guerra en Irán impacta más allá del régimen de Teherán. Gracias, como siempre, por vernos.